Hola, bienvenidos a un nuevo video para Asperos Geek. Muy probablemente te has enfrentado a la situación que estamos viendo en pantalla. Alguien te pide que grafiques un set de datos y el resultado es que uno o dos elementos de la gráfica tienen un tamaño mucho más grande que el resto de los datos y por lo tanto la gráfica no es visualmente comprensible. Y en estos casos la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos en una sola gráfica encajar datos que tienen un tamaño muy grande con otros cuya participación es muy pequeña? Y adicionalmente, ¿cómo hacemos que esto sea visualmente agradable? Pues no te preocupes porque en Asperos Geek tenemos la respuesta. Te presentamos las gráficas de barras recortadas en donde vas a poder graficar los elementos que tienen una participación pequeña y también vas a poder incluir los elementos que tienen un tamaño mucho más grande, manteniendo las proporciones de los datos más elevados sobre los datos que tienen una menor participación. En este ejemplo, como vamos a ver a continuación, podemos ingresar datos que son mucho más grandes de los que tenemos inicialmente y se va a mantener la proporción tanto de los elementos que son pequeños como de los que son de un tamaño mediano y los que son de un tamaño mucho más grande. Si quieres aprender a hacer este tipo de gráfico, acompáñame y lo hacemos juntos. Bien, en mi ejemplo, yo voy a graficar las ventas para una distribuidora en la semana del Black Friday, en donde en esta fecha en especial las ventas son mucho más altas que el resto de la semana. De esta manera lo que yo voy a obtener es que la información está bastante desproporcionada. Tú podrás ajustar esta gráfica pues a las necesidades puntuales que tengan. Lo primero que necesitamos hacer nosotros es definir el valor de corte. Veamos la gráfica del ejemplo. Nosotros tenemos unos elementos, como ya lo mencioné, que tienen una participación muy baja y que están precedidos por unos elementos que tienen una participación mucho más alta. Por lo tanto, debemos definir un momento o un punto a partir del cual se van a cortar los datos. En mi caso en particular, pues vamos a despreciar los dos elementos que son desproporcionados y vamos a seleccionar los datos que son ventas normales para el comercio. En este caso, seleccionándolos todos, yo encuentro que el valor más alto es 459. De esta manera, voy a definir que el punto de corte para mi ejemplo será 460. Regresando al ejemplo, también vemos que los datos elevados o desproporcionados, como quieran llamarlo, también guardan una proporción entre ellos mismos. 210.000 es mucho más grande que 80.000 y a su vez 80.000 es más grande que 17.000 o 24.000. Para mantener esta proporción entre los datos, yo voy a agregar lo que se conocerá como un tamaño adicional. Y en mi ejemplo, tú puedes utilizar lo que consideres. Voy a hacer que este tamaño proporcional sea equivalente al 50% del valor de corte. Continuamos analizando la gráfica del ejemplo y vemos que esta está constituida por cuatro elementos. 1, la base; 2, el corte; 3, los datos adicionales; y 4, la etiqueta. Entonces vamos a disponer de estos cuatro elementos en la gráfica. Primero, la barra inicial. Segundo, el corte. Tercero, la adición. Y cuarto, la etiqueta. Para poder mostrar en la gráfica la barra inicial, vamos a aplicar la siguiente función. Vamos a decirle que si este elemento es mayor al punto de corte, el punto de corte lo vamos a asegurar con F4 porque siempre vamos a apuntar a esta celda. Entonces, me deje el elemento de corte, que está en la posición de 19 y que también vamos a asegurar con F4. En caso de que este elemento no sea mayor al valor de corte, entonces deje el mismo elemento porque es el que voy a graficar. Cierro paréntesis, presionamos Enter y vamos a copiar la fórmula para todos los datos. Analicémosla nuevamente. 24.000 es mayor a 460, sí es mayor, por lo tanto dejo 460. 17.000 es mayor a 460, sí es mayor, por lo tanto dejo 460. 140 es mayor a 460, no, por lo tanto dejo el 140. Y esta misma lógica se está aplicando para cada uno de los elementos.
de tal manera que ahora el valor más alto que vamos a tener en la barra inicial, pues es el elemento de corte, que en mi ejemplo son 460. Paso seguido, tenemos que graficar el punto de corte, pero únicamente para los elementos que son mayores a 460. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Decimos, si este valor es igual al punto de corte, el cual aseguramos con F4 porque siempre va a estar en la misma posición, entonces ubíqueme el punto de corte, lo aseguramos con F4. De lo contrario, arrójeme el valor not y enter. Resultado de esta función es que para los elementos que son más altos al punto de corte, pues se va a ubicar un 460, y en los demás elementos que no necesitan un punto de corte, miren que estos no tienen la línea cruzada, pues no se va a graficar ningún elemento. Si ustedes quieren entender un poco más sobre las funciones lógicas y sobre el si condicional, recuerden que en Asperos Geek tenemos una lista de reproducción dedicada únicamente a las funciones en Excel. Así que por acá arriba te voy a dejar la etiqueta para que vayas y después de que termines de ver este video, aprendas más sobre las funciones en Excel mediante esta lista de reproducción que está a tu disposición en Asperos Geek. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es el valor de la adición, que corresponde a este elemento morado de la gráfica, pero que también tiene que estar proporcionado entre ellos mismos. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos primero a decirle que si este elemento es igual al valor de corte, el cual nuevamente aseguramos con F4, entonces vamos a hacer la siguiente operación, una suma. Póngale el tamaño adicional, que en mi caso son 230, que corresponde al 50% del valor de corte, más, abrimos paréntesis, el dato que está desproporcionado dividido el valor de corte, el cual aseguramos con F4. Cerramos paréntesis. En caso de que el dato no sea un elemento de alta participación, entonces no vamos a graficar nada, por lo tanto acudimos a la fórmula NOT. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. No quiero que me queden estos decimales, entonces voy a redondear la función, o el resultado de la función mejor, con 0 decimales. Bien, ahora tomamos la fórmula y la pegamos para todo el arreglo de datos. Olvidé asegurar de 20, que es el elemento de tamaño adicional. Entonces lo voy a sombrear, presionamos F4, Enter, y ahora sí extendemos la función para todos. Entonces noten que la adición para 24.000 será 283 y para 17.000 será 269. Este, que equivale a los 24.000, será más alto a este, que equivale a los 17.000. Si yo pongo por aquí un 80.000, desde luego será mucho más alto que el 24.000. Este juego de proporciones tú lo puedes modificar a tu gusto. Lo importante, insisto, es que los valores altos entre ellos mismos estén proporcionados. Y finalmente, pues vamos a acudir a la etiqueta. La etiqueta será lo siguiente. Será igual a la sumatoria de la barra inicial más la etiqueta. Aquí vamos a obtener un error, y esto es debido pues a que estamos sumando la barra inicial con un nd. Para tratar esta novedad, lo que hacemos es utilizar la fórmula si.error y le vamos a decir que en los casos en los que la sumatoria arroje una novedad, pues que lo reemplace, o que mejor ponga el valor de la barra inicial sin hacer ninguna suma. Cerramos paréntesis, y de esta manera pues ya tenemos para los casos en los que hay una adición la sumatoria, y para los casos en los que no hay una adición sino un nd, pues el mismo valor de la barra inicial. Ya tenemos listos nuestros 4 elementos, por lo tanto vamos a insertar una gráfica de columnas apiladas. Y ahora lo que necesitamos es convertir esta gráfica de columnas apiladas, que ya tiene 4 elementos, en esta gráfica de barras cortadas. Para ello seleccionamos cualquiera de las gráficas, de los elementos de la gráfica, perdón, venimos al menú diseño gráfica y cambiar tipo de gráfica. Antes de que hagamos las modificaciones del caso, quiero invitarte a que conozcas nuestro canal.
En Asperos Geek tenemos toda una serie de videos explicando las diferentes gráficas que puedes utilizar para mejorar la visualización de tus indicadores en Excel. También tenemos una lista de reproducción donde estamos explicando todas las funciones y fórmulas en Excel. Así que por favor no lo dudes y te invitamos a que te suscribas a este canal para que tengas la oportunidad de aprender muchísimo más sobre la visualización de indicadores. Continuando con nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es que el corte lo vamos a convertir en una gráfica de dispersión, lo mismo que haremos con el elemento etiqueta. Se convertirá en una gráfica de dispersión. Le damos a aceptar y ya tenemos entonces los 4 elementos: la barra inicial, la adición, el corte y la etiqueta. Necesitamos ahora hacer una pequeña transformación a este punto de corte. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Venimos a insertar ilustraciones y vamos a agregar un cuadrado. Ahora vamos a agregar una línea. Voy a ponerla por acá encima del cuadrado. Esta línea que acabamos de insertar la vamos a hacer un poco más ancha, de 3 puntos. Y la de la parte superior le vamos a poner un tono morado oscuro. Vamos a darle control C, control V, la ubicamos por aquí debajo. Y esta segunda línea le vamos a poner este tono fucsia oscuro. El recuadro que insertamos hace un momento le vamos a poner un relleno blanco y sin contorno. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los 3 elementos y le vamos a dar clic derecho y agrupar. De esta manera hacemos un poco más pequeño el cuadrado, o bueno, toda la forma en este caso. No se preocupen, esto se puede hacer pues del tamaño que ustedes deseen, dependiendo de qué tan grande o pequeña les haya quedado la gráfica. Vamos ahora a moverla de manera vertical, creo que incluso la puedo hacer un poco menos ancha. Control C y seleccionamos el punto de corte. Es importante que le demos clic una sola vez y que nos aseguremos que todos los puntos de corte quedaron seleccionados. En mi caso únicamente son 2. Y le damos control V. Voy a mover esto por acá un minuto por si lo necesitamos más adelante. En la gráfica, noten que ya está cortada para los casos en los que aplica. Voy a reemplazar por aquí por un valor superior a 460. Puede ser 75, 750, perfecto. Aquí ya también trajo esta con corte. Damos control Z, está funcionando a las mil maravillas. En la gráfica nos faltan varias cosas. Una de ellas pues es quitar estas etiquetas que no las necesitamos. Nos falta ponerle un valor al eje X, por lo tanto le damos clic derecho, seleccionar datos, aquí editar y seleccionamos el rango de fechas. Aceptar y aceptar. Esto lo hacemos un poco más pequeño. Las barras necesitamos hacerlas más anchas, entonces las seleccionamos y le damos control 1 y al ancho de rango le vamos a decir que 50. Necesito que queden anchas, pero no tan anchas como las líneas que las cortan, entonces vamos a dejarlo en 70. Bien. Lo que sigue ahora pues es modificar los colores, entonces seleccionamos primero las de la base, venimos a las opciones de relleno, relleno sólido y le vamos a poner este color fucsia. A las barras adicionales las seleccionamos, venimos a las opciones de relleno, relleno sólido y les vamos a poner este tono morado oscuro. Listo. Lo que sigue pues es modificar las líneas horizontales, las seleccionamos, ponemos este gris, las hacemos mucho más pequeñas y le vamos a poner este estilo punteado. Teniendo el gráfico seleccionado, venimos a diseño gráfico, a agregar elementos de gráfico, líneas de cuadrícula y le vamos a poner las líneas verticales, las cuales seleccionamos, las hacemos más pequeñas, les ponemos el mismo tono de gris de las anteriores y las hacemos punteadas. Bien, ahora pues el título del gráfico no lo necesitamos, lo voy a quitar, más adelante lo vamos a reemplazar por otro. Dado que veo que ya no necesitamos estas líneas, las voy a borrar. Estos datos auxiliares que no nos interesa que el usuario visualice en pantalla, las voy a poner de un tono blanco.
y nos queda modificar las etiquetas de datos. Para esto las seleccionamos, el punto amarillo, venimos a diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico y le vamos a decir que agregue las etiquetas de datos encima. Pero vean que tenemos una situación particular, pues arroja los valores que tenemos detrás de la gráfica, pero lo que nosotros necesitamos que se vea en pantalla es este valor en particular, y esta parte es muy importante. Requerimos resaltar que estos dos elementos son mucho más grandes que los demás. Por lo tanto, pues aquí viene otro truco en Excel, seleccionamos las etiquetas de datos, venimos a las opciones de etiqueta y le decimos que vamos a poner los valores de las etiquetas dependiendo de unos valores de las celdas. Cuando le damos clic acá, se nos abre esta ventana emergente y vamos a seleccionar estos elementos. Le damos a aceptar, vamos a quitar el valor en Y, mostrar las guías, y ahora ya tenemos que se está poniendo como etiqueta de datos los elementos que inicialmente necesitábamos graficar. El punto amarillo, por lo tanto, ya no necesitamos que se visualice. Este punto era únicamente útil para las etiquetas, para posicionarlas adecuadamente, por lo que voy a seleccionarlos. Venimos aquí a opciones de marcador y le decimos que ninguno. Ya no los estamos viendo en pantalla. A estas etiquetas de datos las voy a hacer un poco más pequeñas, les voy a dejar 7 y en negrilla, pero insisto, yo necesito que estos elementos, que son los más grandes, el usuario final visualice que efectivamente son mucho más grandes. Por lo tanto, voy a dejar todas las etiquetas en 6, pero estas dos en particular, y eso sí toca hacerlo manualmente, una por una, les voy a poner un tamaño más grande, de 8. ¿Para qué? Para que resalten sobre todas las demás. Ahora vamos a modificar un poco el tamaño de la gráfica para que se vean los datos de atrás, que son auxiliares que no necesitamos que el usuario conozca. Por lo tanto, le vamos a poner un tono blanco. Ahora sí ya podemos ponerlo sobre la gráfica. Vamos a modificar el ancho. Voy a buscar que quede más o menos de este mismo tamaño. Y finalmente, pues, además de modificar el tamaño del borde, vamos a decirle que línea sólida. Ahí está. Voy a ponerle punto 5, bien. Y nos queda pues agregarle el título, que esto lo hacemos de la siguiente manera. Hacerlo un poco más grande. A esto le voy a poner un relleno sólido. Voy a seleccionar este tono morado. Le voy a decir que sin contorno. Y vamos a decir que este es el comportamiento diario. Seleccionamos la forma, centramos, ponemos en negrilla y vamos a hacer esto un poco más grande. Perfecto. Y de esta manera hemos construido una gráfica de barras una gráfica de barras cortada para resaltar los elementos que son muy superiores al resto de los datos. Vamos a cambiar este por un 100.000 y noten cómo pues, se crea una nueva barra cortada en el punto que habíamos determinado, que en nuestro ejemplo es 460, y que adicionalmente este elemento es mucho más alto que los otros dos elementos que también son altos, pero no tanto como él. De esta manera hemos terminado la construcción de la gráfica. Si tienes alguna observación o hay algo que quieras enfatizar o no hayas entendido, por favor escríbelo en los comentarios y nosotros te estaremos dando respuesta muy rápidamente. Por tu tiempo, muchas gracias.